Un saludo, mis queridos hermanos, a todos los que entrarán a este canal a escuchar la lección de la escuela sabática. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. En esta mañana pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdanos para poder comentar esta lección de la escuela sabática, para poder realmente enseñar lo que tú quieres y para que con tu ayuda, con tu Espíritu Santo, podamos poner en práctica lo que aquí vamos a estudiar. Quédate con nosotros, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el versículo que tenemos que memorizar para esta semana lo encontramos en el libro de San Marcos capítulo 11, versículo número 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. En esta semana vamos a estudiar acerca de las últimas controversias que tendrá el Señor Jesús. Hasta aquí ya hemos llegado a 3 años y medio del ministerio del Señor Jesús. Ha tenido muchas controversias, ha hecho muchos milagros. San Marcos nos presenta al Señor Jesús cruzando lagos, caminando de aquí para allá en diferentes regiones. Hubieron controversias por comer sin purificarse, controversias por la tradición, controversias por perdonar pecados, controversias porque los discípulos recogieron espiga en el día del Señor, hubieron controversias por el ayuno, controversias que tuvo el Señor por sanar y sacar demonios. Lo acusaron de hacerlo por el poder de Belcebú. Así que vemos en el Evangelio un Jesús que corre por todas partes, preocupado, ayudando, perseguido por los fariseos, tratando de entramparlo y de tentarle. En esta semana vamos a estudiar 6 controversias más. Estas controversias nos van a enseñar, según el autor de la lección, en asuntos fundamentales de la fe y en cuestiones prácticas de la vida diaria. También la lección nos dice que vamos a entrar en la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que del 11 al 16 solamente se cubre más de una semana. Así que esta lección será muy interesante, porque en estos capítulos vamos a ver que hay una desaceleración. O sea que estos últimos capítulos van a hacer mucho énfasis en los días finales de nuestro Salvador. La sierva de Dios dice en el deseo de todas las gentes que nosotros deberíamos de estudiar con mucha cautela, con mucha oración, estos últimos acontecimientos. Y Marco nos los va a relatar en una forma más amplia. Así que los invito para que puedan ver este repaso hasta el final. Estaremos compartiendo, como siempre, algunas citas del espíritu de profecía que no están en la lección, pero sí en el libro extra, ¿verdad?, de la sierva del Señor. Así que bueno, vamos adelante con el día domingo. El día domingo tiene como título La entrada triunfal. Y voy a leer el versículo que está en Zacarías, diferente al orden de la lección de la escuela sabática, porque, mis queridos hermanos, como vamos a ver, esta era una profecía que estaba a punto de cumplirse, que el Señor Jesús iba a cumplir en una forma exacta. Aquí Zacarías 9 al 10 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén,
He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. 500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Hay unos datos muy importantes que da la lección de la escuela sabática en este día. Yo les suplico que lo lean todos. Algunos de los datos que están aquí que me parecen muy interesantes es la cantidad, la población que había en Jerusalén en ese entonces. 40,000 a 50,000 personas, y por supuesto en la Pascua esto se llenaba de peregrinos que venían de todas partes, la diáspora, ¿verdad?, de Israel, para venir a adorar al Señor. Ahora, yo quisiera más que todo en esta hora que nosotros nos imaginemos a los discípulos del Señor. El secreto había terminado. Faltaba poco para que el Señor Jesús fuera sacrificado por la humanidad. Y ahora el Señor Jesús cumple esta profecía y entra como el Mesías, el enviado del Señor. Ahora, los discípulos y la multitud que estaban allí gritando Hosana, que es salva ahora, y que posteriormente, según la lección, pasó a cambiar su sentido de gloria a Dios. El Señor Jesús acepta que Él debe ser, proclamado como un rey. Acepta que realmente pues es el Mesías con este acto de montar este pollino. ¿Cómo estaría el ánimo de los discípulos? Ellos pensaban que el Señor Jesús vendría a establecer un reino aquí en la tierra. Pero el Señor Jesús, como era tarde, y todo el Señor Jesús lo hace con un propósito, salieron de allí y se fueron a Betania. Pero en realidad Judas y los demás estaban ansiosos en ese momento de proclamar a Cristo Jesús como el Mesías, así como ellos lo pensaban, y de coronarlo rey. Ellos esperaban que el Señor Jesús, en esta acción, en este reconocimiento que él estaba haciendo de ser el rey, finalmente libertara al pueblo de los romanos, se levantara en una insurrección, y finalmente el pueblo de los judíos volvería a ser completamente libre, una nación que expulsaría finalmente a los romanos. Sin embargo, tristemente, los judíos no entendieron que Él venía a libertarnos del pecado y a darnos la vida eterna. Pero meditemos en esa alegría momentánea que tuvieron los discípulos cuando entraron con el Señor, cumpliendo esta profecía que los estudiosos, que aún el pueblo estaba esperando. Qué expectativa tan gloriosa. Nosotros, los que pues leemos un poco y estudiamos el deseo de toda la gente, sabemos cuán doloroso fue para el Señor Jesús tratar de venir a salvar a los suyos, de darle la vida eterna, y que finalmente por no cumplir las profecías que ellos tenían ya prejuiciadas, fue rechazado, mis queridos hermanos. Los animo a ver las imágenes que puse aquí, imágenes donde las personas levantan ramas, donde están gritando los niños, y como el Señor finalmente, pues, según San Marcos, en el capítulo 11, versículo 6 al 11, detalla bien
¿qué fue lo que fueron a hacer estos dos discípulos cuando fueron a buscar ese pollino donde el Señor Jesús iba a entrar en la ciudad, aceptando en este caso que realmente Él era el Mesías y tenía que hacerlo para cumplir las profecías y para que realmente no quedara la menor duda de que Él era el que estaban esperando? Lamentablemente, como ya dije, ellos tenían su manera de esperar al Mesías y qué es lo que tenía que hacer, y aún los discípulos les costó mucho entender realmente cuál era el plan de salvación, a pesar del que el Señor Jesús se los había repetido una y otra vez. Aquí dice, ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. Me imagino la desilusión de los discípulos al ver a su maestro entrar cumpliendo la profecía y no pudiendo establecerlo como el rey de Judá. Qué triste, ¿no? El Señor Jesús tenía otros planes que abarcaban la humanidad. Gracias al Señor, que no vino simplemente como un político, sino como el Hijo de Dios para salvarnos. Me gustaría compartir con ustedes una cita del Espíritu de Profecía. Esta cita está en el deseado de todas las gentes y dice claramente cuál era la expectativa que tenían los discípulos. En ocasiones anteriores, Jesús había viajado siempre a pie, y los discípulos se extrañaban al principio de que decidiese ahora ir cabalgando. Pero la esperanza nació en sus corazones al pensar gozosos que estaba por entrar en la capital para proclamarse rey y hacer valer su autoridad real. Mientras cumplían su diligencia, comunicaron sus brillantes esperanzas a los amigos de Jesús, y despertando hasta lo sumo la expectativa del pueblo, la excitación se extendió lejos y cerca. Mientras fueron a buscar ese pollino, como creían que su Señor iba a ser proclamado rey, iban predicando por todas partes, comunicando a las personas que el Mesías iba a tomar el poder. Cuando uno cree algo, mis queridos hermanos, uno lo proclama con todo su corazón, por todas partes. Hoy nosotros debemos proclamar que Cristo no vendrá montado en un pollino, sino, mis queridos hermanos, vendrá, dicen, un caballo blanco como rey de reyes y señor de señores. Y mientras nosotros estamos aquí, dice, haciendo la diligencia, ¿verdad? Deberíamos decirles a todos los que están cerca y los que están lejos que Cristo viene pronto. Lamentablemente, ellos estaban proclamando algo que todavía, ya casi faltando una semana para que el Señor Jesús muriera, ellos todavía no habían entendido. Pero tú y yo sí lo entendemos. Nosotros hoy tenemos el cumplimiento, la explicación de todas estas profecías. Ellos estaban viviendo el momento, pero tú y yo, mis queridos hermanos, no tenemos excusa. Debemos estar gozosos por todo lo que el Señor nos ha prometido, y al estudiar estas lecciones, ver que todo se ha cumplido y proclamar en el trabajo, por todas partes, que viene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojalá que realmente nosotros podamos creer, vivir, aceptar esta verdad, y que al ver los acontecimientos podamos creer que el Señor vendrá esta vez del cielo
pero a reinar. Esta vez sí se cumplirá lo que los discípulos estaban esperando. ¿Cuánto nos alegra a nosotros estas buenas nuevas de salvación? El día lunes tiene como título un árbol maldito y un templo purificado. Vamos a estudiar dos eventos que ocurrieron aquí, ¿verdad? Uno es que al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. La lección nos explica aquí que esto que hizo Jesús, era una acción atípica y extraña de parte de Jesús. Maldecir a un árbol. Sin embargo, aquí había una tremenda enseñanza, no solamente para los discípulos, sino para nosotros que vivimos hoy en la actualidad. Y lo que Jesús quería enseñar con este árbol frondoso, la lección nos explica que antes que este árbol echara estas hojas, siempre echaba primero frutos. Y Jesús, al ver este árbol lleno, frondoso de hojas, pensó que ahí habían frutos. Sin embargo, era un engaño. Este árbol es un símbolo de la hipocresía de los fariseos y saduceos, o sea, de los líderes religiosos. Y por supuesto, esto se aplica para cada cristiano que vive en el tiempo del fin. En otras palabras, mis queridos hermanos, el Señor espera que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Siempre repito lo mismo, el cristianismo es un estilo de vida. Los fariseos y los saduceos pretendían amar a Dios, pretendían seguir la palabra del Señor y la conocían. Usted puede estudiar y observar en los 4 evangelios que cada vez que el Señor Jesús les preguntaba algo a los líderes religiosos, ellos respondían inmediatamente con un escrito está. O sea, conocían las escrituras. Es más, Jesús dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Haced todo lo que ellos dicen, pero no como ellos, porque dicen y no hacen. Y ahora vamos a entrar en el segundo evento, donde Jesús deja bien claro que este árbol que estaba frondoso, pero que en realidad no tenía frutos, era un engaño, se aplica a los fariseos. Vamos ahora a ver cómo el Señor Jesús entra al templo y purifica su santuario de la hipocresía que vivían los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesús. Leemos en el versículo 15 y 18, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo, llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Vemos aquí entonces, mis queridos hermanos, que el Señor Jesús cita Isaías capítulo 56, versículo número 7. Y al purificar el templo, el Señor Jesús está celoso, porque esa casa que debería ser una casa de oración,
se había convertido en una cueva de ladrones. Y la sierva de Dios dice que así miraba el Señor del Todopoderoso, o sea, Dios el Padre, a estos líderes como unos ladrones. La lección nos explica que fue Caifás el que había establecido este mercado en el templo de vender y comprar. Qué cosa tan triste, un santuario que era el símbolo de Jesús, donde, mis queridos hermanos, pues allí, a través de los sacrificios, se ejemplificaba en forma profética lo que vendría a ser el Señor Jesús, su ministerio tanto en la tierra como en el cielo, era, mis queridos hermanos, convertido en una cueva de ladrones. Aquí nos dice lo siguiente: en esta historia, la higuera y el templo están en paralelo. Jesús maldice la higuera, pero purifica el templo. Dos acciones opuestas, pero la ironía consiste en que los dirigentes religiosos se complotarán ahora para matar a Jesús, y esa acción significará el fin de los servicios del templo, los cuales hallaron su cumplimiento en Jesús. Qué ironía tan grande, ¿verdad? El templo había sido dado, como dije, para enseñar el ministerio del Señor Jesús, y deberían, cuando Cristo vino, entender que Él cumplía todos los ritos, todas las oblaciones, todo lo que se hacía así. Sin embargo, rechazaron al Señor Jesús. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque eso se había convertido en un negocio donde los saduceos recaudaban mucho dinero. No teníamos tiempo para explicar las maldades que hacían allí con las personas que venían a larga distancia trayendo sus ovejas, y eran rechazadas por los que estaban allí inspeccionándolos para poder vender sus propios animales. Pero el Señor Jesús purifica este templo, tira las mesas, ¿verdad? Y todo el mundo sale corriendo. La sierva de Dios dice que allí se manifestó el poder de Dios. Ni aún los fariseos ni los saduceos pudieron hacerle frente. Salieron, como dice aquí, con temor, huyendo. Sin embargo, mis queridos hermanos, estas personas nunca se van a rendir. Y como veremos, mis queridos hermanos, después de esto, cuando ya se tranquilizaron, volvieron a tratar de hacer planes, y lo lograron, ¿verdad?, de matar y rechazar al Señor Jesús. Hay una cita que es para que nosotros podamos meditar, que está en Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 607. La razón por la cual nuestro pueblo ha perdido facultades es que profesa la verdad, pero no la practica. Tiene poca fe y confianza en Dios. Si la mente estuviera puesta en Dios y la verdad ejerciera una influencia santificadora sobre el corazón, el yo se escondería en Cristo. Mucho tenéis la teoría de la verdad, pero no sentí su poder en el alma. La higuera estéril extendía sus pretenciosas ramas ante el cielo, pero cuando el Redentor buscó el fruto, he aquí no había nada más que hojas. A menos que se opere una profunda obra en vosotros, como individuos y como iglesia, la maldición de Dios caerá ciertamente sobre vosotros como cayó sobre el árbol sin fruto. Mis queridos hermanos, esto es una cita para que nosotros podamos meditar, ¿verdad? Cuando los discípulos regresaron, vieron a esa higuera completamente seca desde la raíz. Y mi querido hermano, este es un símbolo no solamente para los fariseos y saduceos, sino para nosotros. He hablado con muchas personas, tengo amigos en diferentes lugares, en diferentes países, y cuando uno habla con pastores, cuando uno habla con ancianos de iglesia y les pregunta cómo está la iglesia, en muchas iglesias, tal vez no en la tuya, no sé cuál es la condición
de la iglesia a la cual tú asistes, pero los informes son tristes. Las iglesias están vacías, están abandonando. Si bien es cierto, hay buenas nuevas de que se están bautizando muchas personas, lo que yo he visto, la información que he recibido de algunas, ¿verdad? No de todas, yo no sé qué es lo que está pasando en todas las iglesias, pero el desánimo ha entrado en la iglesia. Y yo creo, mis queridos hermanos, porque dice aquí, es que nosotros profesamos la verdad, pero no la practicamos. Hay tanto problema en la iglesia, divisiones, cuando deberíamos unirnos para dar las buenas nuevas de salvación. Tal vez nuestra vida sea como la higuera, se nos ve frondoso, bien corbatado, así como estoy yo aquí, bien vestido, pero en nuestros hogares maltratamos a nuestra familia, a nuestros hijos, en el trabajo somos vulgares y hacemos chistes que no van de acuerdo a lo que creemos, tenemos una vida doble. Y entonces, mis queridos hermanos, por eso es que la verdad no tiene poder. Pero aquí dice en esta cita una advertencia para mí en primer lugar. Dice, la maldición de Dios caerá ciertamente sobre vosotros como cayó sobre el árbol sin fruto. Nosotros no queremos que pase eso, ¿verdad? Nosotros que estamos escuchando esta lección vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude para que podamos cambiar, dejar lo que nos aparta del Señor y entregar nuestra vida para que podamos hacer su voluntad, reflejar su carácter, santificar nuestro corazón, mis queridos hermanos. Realmente que Dios nos ayude para vivir un cristianismo que represente el carácter de Cristo en esta tierra. En Cristo Jesús, mis hermanos, nosotros podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que Él tiene poder para guardarnos a nosotros sin caída. El problema no está en nuestro Señor, el problema no está en el Espíritu Santo, el problema está en nosotros, que no nos entregamos al Señor para que podamos ser purificados. Dios quiere purificarnos así como purificó el santuario, tirar del corazón lo que no sirve y poder entrar con el Espíritu Santo. Quiera Dios que tú atiendas esta súplica de la sierva de Dios a través de ella, y realmente podamos vivir una vida que glorifique a Dios. El día martes tiene como título, ¿quién dijo que podías hacer esto? Y encontramos en el libro de San Marcos que volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Como vemos aquí, vinieron una vez más, una vez que se calmaron, una vez que pasó el temor, volvieron de nuevo a sus andanzas los principales sacerdotes y ahora vinieron a preguntar al Señor Jesús en una forma directa, ¿quién te dio autoridad para que tú vengas aquí a purificar el santuario? ¿Quién te dio la autoridad para que tú digas que somos ladrones y que hemos hecho este lugar santo, ¿verdad? Una cueva de ladrones y malhechores. Y entonces el Señor Jesús le hace una pregunta. Esta pregunta es muy interesante, porque si ellos respondían que el bautismo de Juan era del cielo, tendrían que reconocer que Cristo era el Mesías, porque cuando Cristo fue bautizado, cuando el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si decían que no, entonces estaban rechazando que Juan era un profeta. Pero todo el mundo, todo el pueblo tenía a Juan como un profeta, y ellos sabían que Juan era un profeta. Nosotros podemos ver aquí, mi hermano, hasta dónde puede llegar la dureza de un corazón. Estos principales sacerdotes no querían aceptar al Señor, y en vez de entrampar al Señor Jesús, el Señor Jesús
los entrampa a ellos, mis queridos hermanos. Y entonces, como sabían, estas personas pecaban, mis queridos hermanos, con alevosía y maldad. Así que como sabían la respuesta, pero no querían aceptar al Señor Jesús, simplemente dijeron, no lo sabemos. Y entonces Cristo le dijo, pues yo tampoco lo sé. Ahora, Cristo lo que quería realmente era tratar de salvar a estos líderes religiosos, pero realmente, como ya dije, se habían endurecido tanto que ya no podían, mis queridos hermanos, escuchar ni entender la verdad, ni la súplica del Hijo de Dios para que pudieran, mis queridos hermanos, ceder su corazón, entender y ser salvos. Quiera Dios, mis queridos hermanos, y yo creo que no, si estamos escuchando esta lección de la escuela sabática, no tenemos el corazón endurecido, espero que así sea, y que podamos realmente pues, orar a Dios. Si estamos en una situación en la cual no creemos que Cristo viene o tenemos dudas de alguna de las enseñanzas del Señor Jesús, nosotros podamos orar realmente y aceptar su palabra como palabra de Dios. Y ahora entramos en la segunda parte del día martes. Y es cuando Jesús le habla por parábolas, una parábola muy conocida. Ellos conocían Isaías capítulo 5, donde el pueblo de Dios es representado como una viña. Y ahora el Señor Jesús dice lo siguiente. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera. Mis queridos hermanos, esta es una profecía en una forma detallada de lo que iba a suceder con el Señor Jesús. Sigue diciendo que pues hará el Señor de la viña. Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándolo se fueron. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Ellos mismos, mis queridos hermanos, dieron su sentencia. Vendrá y destruirá a los labradores y dará sus viñas a otros. Qué triste historia, mis queridos hermanos. Rechazaron al dador de la vida. El día miércoles tiene como título Deberes terrenales y resultados celestiales. Nos dice el pasaje en este día de la lección en Marcos 12, 13 al 17 lo siguiente. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Infiltraron personas. Vale la pena recalcar que los fariseos y los herodianos eran enemigos acérrimos. Pero como dicen algunos, ¿verdad? Cuando hay dificultades, mi enemigo se hace mi amigo con tal de destruir a aquel que tiene ideas que según nosotros tal vez pueden perjudicarnos. Así que
se deja a un lado la enemistad y se unen con un solo propósito de destruir a esa persona en la cual nosotros creemos que está haciendo algo que no es correcto. Así sucederá en el tiempo del fin. No tengo la menor duda de que se cumplirá. Pero aquí en este caso se unieron los fariseos y los herodianos para ir a Jesús y tratar de entramparlo. Viniendo a ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad te enseñas el camino de Dios. Estaban diciendo una verdad, pero estaban disfrazándola, tratando de elogiar al Señor Jesús para que creyera en una trampa, pero en realidad era mentira. Sin embargo, al decir esto, reconocían que el Señor Jesús en realidad enseñaba el camino con justicia. Y le pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, se dio cuenta que eran unos hipócritas que querían entramparlo. Fueron con una apariencia, están cumpliendo una vez más aquel árbol frondoso, aquella hipocresía. Y entonces dice el Señor Jesús: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Le ponían unas preguntas tan difíciles al Señor Jesús, pero ahí estaba, mis queridos hermanos, el Hijo de Dios, que pasaba en oración, porque tenemos que entender que todas estas cosas que hacía Jesús las hacía porque su Padre, a través del Espíritu Santo, le daba esa sabiduría que en el libro de Santiago dice que si nosotros la pedimos, Dios nos la dará también abundantemente. Pero es que tenemos que ser como el Señor Jesús, pasar tiempo en oración para recibir esa sabiduría celestial. Aquí dice lo siguiente en la lección de la escuela sabática. El Señor Jesús nos habla de la responsabilidad que tenemos con el gobierno, el poder civil, y la responsabilidad que tenemos con nuestro Dios. No están en contra, siempre y cuando se mantengan separadas y cada una obre en su lugar, en su sitio. Aquí dice lo siguiente: Jesús declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, debía dar ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior, pero mientras se sujetasen pacíficamente a las leyes del país, debían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios. O sea, que lo que está diciendo el Señor Jesús es que nosotros debemos pagar nuestros impuestos a el gobierno, porque el gobierno cumple con ciertos requisitos para mantener en orden la ciudad, ¿verdad? Así que, mis queridos hermanos, sabemos, ¿no? Yo sé que muchos van a decir: bueno, vivimos en gobiernos corruptos. Sin embargo, no hay excusa, porque si había un gobierno que era corrupto, era el Imperio Romano. El impuesto ese que cobraban era realmente utilizado no solamente para proteger las ciudades, hacer las calles, sino para hacer armas, y por supuesto también habían abusos. Sin embargo, el Señor Jesús dice que se debe cumplir con este deber de pagar los impuestos para que el gobierno pueda, mis queridos hermanos, hacer su trabajo. Ahora, cuando esto está en contra de la palabra del Señor, entonces, bueno, la cosa sería diferente, porque debemos de poner a Dios en primer lugar. Ahora vienen los saduceos con una pregunta bastante difícil. Dice San Marcos 12, 18 al 24, entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejase esposa,
pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Esta era una pregunta bastante difícil. Tal vez también a nosotros nos despliegue la imaginación. Sin embargo, el Señor Jesús, con la sabiduría que Dios le daba, tenía respuesta para todas estas trampas que le ponían sus perseguidores, en este caso los saduceos. Y el Señor Jesús responde de la siguiente manera. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Bueno, esta pregunta es muy clara y tal vez nosotros también nos preguntamos cómo será la vida en el cielo con nuestras familias y en cierta manera esta pregunta es una pregunta válida para el tiempo nuestro hoy también. Hay personas que se han casado 2, algunos se han casado 3, sus esposas han fallecido. Yo conozco un pastor que 2 esposas fallecieron y se casó la tercera vez. Y bueno, la pregunta sería válida, ¿no? Allá en el cielo, ¿cuál de estas 3 esposas él va a tener? La primera, la segunda, las 3. Lo cierto, mis queridos hermanos, es que va a cambiar la familia en el cielo. Creo que si no me falla la memoria, he leído que allá en el cielo las familias van a ser o van a estar dispuestas de diferentes maneras. Habrán familias que se conformarán por amigos. Habrán familias que, bueno, como ustedes saben, niños se salvarán, padres no, lamentablemente. Y bueno, esto en el cielo será diferente, seremos como los ángeles. ¿Nos conoceremos? Por supuesto que sí. ¿Conoceremos a la persona que vivió con nosotros? Claro que sí. Sin embargo, todo esto cambiará. No habrá ninguna relación íntima entre las parejas. Eso se acabará. Así que podemos imaginarnos muchas cosas, pero debemos esperar cuando el Señor venga para que realmente podamos entender todas estas cosas que de este lado no tenemos alguna respuesta. Lo que sí es cierto es que allá seremos como los ángeles y los ángeles no se casan. Por lo tanto, las familias existirán, pero estas cosas las resolverá el Señor. Nada más imaginémonos a David, Salomón, que tuvieron una cantidad gigante de mujeres. El Señor cambiará esto. No habrá necesidad como hay ahora. Estuve leyendo en un país que no me acuerdo ahora mismo, donde las mujeres no hay hombres y hacen lo que sea para que puedan ir y en ese lugar poder casarse, ¿verdad? Hay ciertas necesidades que existen en el mundo actual que no existirán en el mundo venidero. Y bueno, la otra respuesta es que Dios no es Dios de muertos, ¿no? Él cita en el presente que Él es el Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto significa que para Dios estas personas van a resucitar todas. Para Él están vivas. Él puede ver el futuro, el presente, el pasado. Así que Jesús le responde a estos saduceos que ellos no conocen el poder de Dios, ni tampoco conocen las escrituras. Y por supuesto, el Señor Jesús está citando Éxodo capítulo número 3. Muy bien, el día jueves tiene como título el mandamiento
más importante. Y ahora vemos aquí a un escriba, un soferín, ¿verdad? Alguien que se dedicaba a copiar la palabra del Señor. Personas muy importantes, algunos de ellos llegaron a pertenecer al Sanedrín. Y al ver cómo Jesús había respondido, dice aquí en Marcos 12, 28 al 32, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. La lección nos explica muy bien que los dirigentes religiosos del tiempo de Jesús eran antagónicos hacia él, pero este escriba reconoce que el Señor Jesús había respondido a estas preguntas con una claridad impresionante y aprecia la forma que él lo hace. También vemos que el Señor Jesús reconoce a este escriba y lo alienta para que él sepa que está muy cerca del reino de Dios. El Señor Jesús cita la Shemá, que es el primer versículo que se aprenden los judíos cuando están aún pequeños. Y también les cita Levítico 19 y 18, donde manda que se amen o amen al prójimo. Y aquí la lección nos explica que poner en práctica esto es realmente pues vivirlo, ¿no? Amar a Dios, amar al prójimo. ¿Y cómo es que nosotros podemos hacer esto? Hay una pregunta que está en la parte final donde se nos dice que la única forma en que nosotros podamos entender el amor de Dios y que nosotros podamos amarlo y amar al prójimo es a través de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, tomando nuestro lugar y darnos la esperanza de la vida eterna. Si Dios dice no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas, verdad? Y de acuerdo a su providencia. Por lo tanto, mis queridos hermanos, podemos tener la seguridad de que Dios nos ama y al meditar en ese amor, entonces nosotros también vamos a amar no solamente al Señor, sino también a todos aquellos que nos rodean. Y bueno, hemos llegado al final del repaso de la lección de la escuela sabática, una lección con muchas controversias, pudiéramos gastar mucho tiempo analizando cada una de ellas, pero la lección las trata así todas y entonces en una forma sencilla hemos tratado de dar un resumen con algunas citas muy interesantes que creo que nos pueden ayudar a meditar y a tratar con la ayuda del Señor de entregar nuestro corazón a Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Les deseo un feliz día de la preparación, un feliz sábado y mis queridos hermanos, no dejemos de estudiar nuestra lección de escuela sabática. Bendiciones y hasta la próxima.